Muy buenos días, mi nombre es Sheilly Barrios. Somos estudiantes de la institución educativa María Inmaculada del grado quinto 1 y hoy tenemos el gusto de realizar una entrevista muy especial a un reconocido comunicador social de nuestra región. Buenos días, mi nombre es Melanie Sofía Torres Pérez. Buenos días, mi nombre es Sheilly Sofía Martelo. Y hoy nos acompaña un invitado muy especial, como lo es el señor Wilfer. Bienvenido, señor Wilfer. Nos gustaría comenzar preguntándole cómo es su nombre completo. Ok, hola, un placer. Mi nombre es Wilfer Rafael Barcas Negra Arrieta. Muchas gracias. También nos gustaría saber qué edad tiene actualmente. Perfecto, bueno, hasta el sol de hoy que brilla, Dios me ha regalado 48 años de edad. Bueno, señor Wilfer, cuéntenos cómo fueron sus comienzos en la radio. Bueno, de verdad que es una historia muy bonita. Creo que para esto de los medios de comunicación, desde muy niño me gustaba la música. Me gustaba escuchar música y mi papá me compró un equipo de sonido en el cual y unos audífonos donde uno podía escuchar la música y con esos mismos, esos aparatos antes venían con cassette. Se usaba mucho el cassette, era lo que más se usaba, el acetato y el cassette. Y allí uno pues podía grabar música de las emisoras. Anteriormente aquí en el Carmen de Bolívar uno cuando escuchaba radio escuchaba mucho las emisoras de afuera, como Olímpica, Rumba Estéreo, Tropicana, Radio Tiempo. Entonces La Mega y todo eso, ahí uno empezaba a grabar música. Posteriormente yo tenía muchos cassettes, muchos. Coleccionaba las canciones que ponían en exclusivas. Exclusiva es que eran nuevas, solamente las tenía esa emisora. Y cuando uno grababa esas canciones, uno también como que decía, no, también yo la tengo en exclusiva. Pero una historia bonita porque luego de yo grabar canciones de otras emisoras, ya aquí en el Carmen de Bolívar existía la emisora comunitaria Carmen FM Estéreo 89.0 y su director y representante de esta emisora, él también estudiaba en el LITI, eso fue en el 1984. Él cruzaba todos los días por mi casa, pero antes también para uno tener estas emisoras y escucharlas, tenía uno que poner una vara bien larga, una vara de guadua o buscar cómo levantar una antena bien alta para coger estas emisoras. Y como yo vivía en el Prado, cerca Liti, ahí yo tenía la ventaja de coger estas emisoras y él escuchaba que yo grababa canciones que eran muy buenas y exclusivas y él una vez se acercó a mí, el doctor Jairo Vélez Hernández, y me dijo, hey, pelado, ven acá, yo te escucho que tú pones aquí canciones que tú las grabas de las emisoras. ¿Tú no me podrías facilitar esa música? Y yo le dije, claro que sí. Y me dijo, ¿no te gustaría entrar a una emisora? Pero yo la verdad es que no tenía ni idea, ni sabía si iba por una emisora. Sí me gustaba la música, pero nunca había tenido la idea de que podía entrar a un medio de comunicación. Él me dijo, te espero hoy en la tarde, lleva todas las canciones que tengas. Y así fue, llegué a la emisora Carmen Estéreo simplemente a llevar unas canciones. Él las programó y en la conversación él escuchó un tono de voz mío que era diferente y me decía, oye, tú tienes como una voz chévere, ¿no te gustaría hablar en un micrófono? Y yo le dije, no, ¿cómo así? No, para nada. De verdad que no creo porque yo nunca he... Ven acá, coge el micrófono ese ahí, pon esta canción y preséntala. Y yo le dije, pero ¿qué debo decir? Tú vas a decir qué grupo es y la presentas, dices el nombre de la canción y que suena por aquí por Carmen Estéreo. Y así fue. Nos han contado que ha trabajado en emisoras como Carmen Estéreo, Radio Mancomoán y 95.5 FM. Sí, ¿Cuál ha sido la experiencia más bonita o recordada de esa etapa?
Hombre, de verdad que bonita porque, bueno, estaba en Carmen Estéreo, posteriormente Radio Mancomoján es un ícono o fue un ícono de la radio en el Carmen de Bolívar, de las primeras emisoras en la frecuencia AM. Esta emisora llegaba a muchas poblaciones de la costa por su frecuencia AM, amplitud modulada. Posteriormente, como se dice vulgarmente en el ámbito pirata, Radio Mancomoján con un grupo de amigos se consiguió una señal en FM y posteriormente se le dio el nombre de RM 145.0 en FM. Cuando esto sucede, hay una competencia, digamos, en la radio en el Carmen de Bolívar, Mancomoján, Carmen Estéreo, y posteriormente nace 95.5, que hoy en día es la reina en Cartagena. Por cosas del trabajo, que en esto siempre se dan cambios, pasé a Radio Mancomoján por unos cuantos meses. Ahí estuve conociendo a los grandes íconos de la radio, como el ya desaparecido Denis Sánchez, que también compartí con él, con Amer Tapia Berrío, quien era la persona encargada, y con Guillermo Manrique, y el compa Chemo. El compa Chemo, otro de los grandes personajes e íconos de la radio, narrador profesional del fútbol colombiano. Tuve el placer de compartir con él también y narrar encuentros deportivos con él. Fue una historia muy bonita, pero había una competencia. Ahí se decía a ver quién era el mejor. Yo pues compartía micrófonos con otro joven que era Dewin, o es, porque todavía él está vivo, Dewin La Madrid González, muy conocido como el Lama. Hacíamos programas fascinantes, hacíamos Champe Vallenato, hacíamos programas que eran muy pegajosos, era una combinación de champetas con vallenatos, y eso le gustaba mucho a la gente. Estuve en Mancomoján y 95, pero posteriormente volví a Carmen Estéreo, donde nací, donde crecí, donde era mi casa y donde hacía parte de esta corporación. Y posteriormente empezamos ahí sí a competir más fuerte, porque ya conocí lo que había acá, pero también sabíamos lo que teníamos allá. Yo le decía a mi papá, papi, a mí me gusta como que la música, a mí me gusta esto. Y mi papá, me acuerdo yo que él me decía, papi, yo te apoyo. Y él mismo me llevaba a las emisoras, cogía un platanito, me hacía unas tajas y un huevito y me decía, vaya, con ese huevito y esas tajaditas él me llevaba a la emisora. O sea, me apoyó, y hoy en día pues aquí estamos pues tratando de contarles a ustedes estas historias muy bonitas. Después de varios años en la radio, ¿qué lo motivó a dar el paso hacia la televisión? Hombre, de verdad que es muy buena pregunta. Bueno, ya viene también ya una competencia, y es que ya la televisión, decíamos que la radio, algo muy bueno, algo muy alternativo, y que se buscaba, ya se veían las competencias entre la imagen y el audio, ¿verdad? Porque tú en la emisora, tú a través de tu equipo de sonido, grabadora, escuchabas, pero la imagen ya pues llevaba más allá de mostrarse, de saber quién era el que hablaba detrás de un micrófono por la emisora, ¿verdad? Se me da la oportunidad, doy un salto a la televisión gracias a mi camarógrafo, que está allá detrás de esa cámara, con el señor Luis Quintero, gerente de esta empresa de Canal Cablevisión, a quien le doy infinitamente las gracias, y me abren las puertas. Mi camarógrafo, pues él escuchó que yo acababa de salir de la radio, pero él dijo, ese muchacho tiene mucho talento, ese man hay que traerlo para acá. Y él me dice, ¿te gustaría entrar a la televisión? Pero yo decía, ¿la televisión? ¿Cómo así? Me iba a dar miedo una cámara, por lógica, estar frente a una cámara, para mí eso fue mortal. Yo temblaba y él con la cámara adelante. Y otra cosa, lo más importante, los estilos. O sea, no podía hacer lo que hacía en la radio, hacerlo en la televisión, porque ya tenía que usar otra voz. Quizás con la voz que estoy hablando aquí es muy diferente. Tengo que decir que también
o sea, son tipos de voces diferentes las que se usan para los programas o cualquier otro tipo de escenario. Cuando estoy en una tarima también uso otra voz muy fuerte y entonces era diferente. Sin embargo, yo le dije a él sin miedo al éxito, vamos y hagamos el primer programa noticioso, porque él me dijo, no, vas a hacer esto. Y cuando yo hice eso, él mismo se dio cuenta que lo que yo estaba haciendo era la emisora en la televisión. Y él dijo, es difícil hacer un cambio de más de 22 años de radio para saltar a la televisión, fue bastante difícil. Y él me dijo, hagamos un programa que se llame como en la radio. O sea, yo empecé a hacer radio en la televisión, era lo mismo, saludando a la gente. Pero posteriormente ya me fui adecuando a cómo se podía presentar una noticia, cuál era el estilo, cuál era la voz, cómo debía presentarme, cómo debía colocarme, en fin, hacer una serie de cosas que aún uno sigue aprendiendo a diario, ya que la vanguardia de la tecnología cada vez sigue avanzando. Entonces, no le dije que no, y aquí estoy ya con más de 10 años en esta empresa y cada día pues sigo sumando experiencias. ¿Qué diferencias encuentra entre trabajar frente a un micrófono y hacerlo frente a una cámara? Bueno, muy fácil. ¿Qué diferencia? Puedo decirles que en la radio fue bastante difícil porque a mí me dieron unos turnos de abrir la radio a las 3 y pico de la mañana, donde hacía unos programas de ranchera y algunas veces no dormía. Pero yo en la radio podía echarme una recostadita, como dice uno vulgarmente, con el micrófono aquí. Bueno, son las 3:45 de la mañana, aquí estamos con una canción de Antonio Aguilar, esta canción para despertar en esa mañana, y decía la canción, algo que no podía hacer con la cámara, porque con la cámara, como les digo, es imagen, y allí sí tenía que estar bien paradito y presentar la canción, decir a esa hora de la madrugada, son las 3:45 minutos, estamos aquí desde la Plaza Central llevándoles a ustedes todas las canciones para este lindo despertar. Pero sí tenía que hacerlo en presencia porque debía estar allí. Entonces, esa era una de las ventajas en la radio, que uno podía, como dice uno, pestañear, escuchaba que estaban sonando 2 o 3 canciones y otra vez volver, mientras que con la imagen no se podría hacer. Entonces, es la gran diferencia. A lo largo de su carrera, ¿cuál ha sido el mayor reto o dificultad que ha tenido como comunicador social? Hombre, sí, lastimosamente hay que decir que fui víctima del conflicto. Lastimosamente, cuando estaba en Carmen FM Estéreo, allá se vivió un atentado. Esta emisora sufrió un ataque por parte de grupos al margen de la ley. Colocaron hasta una bomba y nos tocaba. Hacíamos programas periodísticos. Habían 2 personas autorizadas para esto y que tenían su credencial como periodistas, como el que ya hoy en paz descansa, Roger Julio Vergara, acompañado de Lila Leiva, el doctor Jairo Vélez Hernández y mi persona. Hacíamos un programa periodístico donde se hablaba fuertemente sobre el conflicto del Carmen de Bolívar. Hay que decir que el Carmen ha sido una de las poblaciones con más muertos en la historia. Fuimos atropellados por grupos que todos conocemos y tocaba hablar esa situación. Posteriormente, hasta nuestros estudios, como les digo, colocaron bombas, llegaron también hasta nuestros estudios y fui de esas personas que en el momento quisieron taparnos la boca, amenazándonos con armas, diciendo que éramos unos sapos y que nos calláramos, por estar visibilizando a través de los micrófonos lo que sucedía. Durante la pandemia COVID-19, cuando todo el país estaba en la crisis. En cuarentena. En cuarentena. ¿Cómo fue para usted seguir informando? Bueno, eso también fue muy difícil, porque allí colocamos en riesgo nuestra vida. El Carmen de Bolívar, si todos conocemos, se veía en los mapas donde
en Colombia el COVID llegaba, el Carmen de Bolívar no aparecía en ninguna parte, ya que cuando eso, el alcalde Carlos Torres Cohen había hecho un trabajo bien fuerte para que nadie que tuviera COVID entrara. Pero se conoció el primer caso de COVID en el Carmen de Bolívar de una persona que supuestamente entró en una bicicleta y trajo el virus hasta el Carmen. Eso fue lo que se dijo en su momento. Pero que esta persona se encontraba a los alrededores, a las afueras del cementerio municipal del Carmen de Bolívar. Allí se despertó enseguida la alerta y como comunicador tocaba llegar al sitio o cercano para grabar a esas personas que en el momento iban a ser detenidas con las autoridades, con los grupos de búsqueda, con todo el equipo y la implementación necesaria para que no este virus no llegara a la población. Pero ¿qué sucedió allí? Que simplemente llegamos al sector de Gambotico, cerca de las estaciones de combustible, y la persona se encontraba por allá cerca al cementerio. Y qué decir que lastimosamente este virus nos atacó y estuve entre la vida y la muerte. Fue una historia muy fuerte la que viví, porque sufrí muy feo, de verdad que llegué al estado en que ya el oxígeno se me entrecortó, alcancé a despedirme de mi familia y llamé a un médico. Él me dijo que no llegara hasta el hospital, que me quedara en casa porque ya no podían hacer nada por el estado en el que me encontraba, y fue muy fuerte. Pero bueno, aquí estoy, gracias a mi Dios. En su trabajo, señor Wilfred, ¿qué ha aprendido sobre la importancia de comunicar con respeto y responsabilidad? Es muy importante, sí, yo creo que les decía ahorita de que en los medios de comunicación esto ha cambiado. Ya hoy en día uno no puede coger, degrinar cualquier situación a cualquier persona, como creo que aún existen medios que se prestan para esto y coger y despotricar a cualquiera. Hoy en día también ya esto no se puede. Hay personas que les importa después retractarse ante un medio para hacer esto. Creo que ha tenido un cambio, y sobre todo en lo legal. Sobre todo en lo legal, uno aprende a que el valor, el respeto, hay que tenerlo ante cualquier tipo de persona, ante cualquier situación. Y como les decía también, esto del conflicto en Colombia ha hecho que hoy se comunique de otra forma, porque hay que decir, esto no se puede esconder. La comunicación ha cambiado. Hoy en día para uno mantenerse y sobre todo también cuidarse uno. Sabemos que hay muchos compañeros y colegas que han perdido la vida por usar sus micrófonos y sus cámaras, pues como el conflicto hoy no nos los permite. Ha sido un gusto conocer más sobre su carrera y sobre todo lo que ha hecho en los medios. Hombre, para mí también ha sido un gusto con ustedes. ¿Qué quiero decirles? Yo conozco que en su institución, esta institución siempre se ha preocupado por tener un medio de comunicación, una emisora escolar. Hoy quiero abrirle las puertas también de este medio. Están con las puertas abiertas para ustedes también, si bien les gusta aprender al periodismo, a hacer cámaras, a lo que quieran participar en medios de comunicación. Aquí estamos con las puertas abiertas también para ustedes. Le deseamos muchos éxitos en sus próximos proyectos. Fue un placer compartir este momento con usted. El placer también es mío compartirlo con ustedes y bueno, decirles que gracias también a ustedes por visibilizar esta historia y esperamos que ustedes sean las próximas y que yo también los estaré entrevistando a ustedes. Claro que sí.